El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Todos tenemos promesas y Dios quiere resucitar nuestras promesas. Lucas capítulo 9, 24 y 25. El hombre que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que invierta su vida en las cosas eternas de Dios, la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y luego perderse? Jesús hablaba a sus discípulos del reino y les había dicho que se sentarían en 12 tronos para juzgar las tribus de Israel. Pero ahora que él había sido apresado, ninguno de los discípulos, a excepción de Juan, lo acompañaron a Jesús camino en la vía dolorosa, en lo que se conoce la vía dolorosa hoy, hasta el lugar de la crucifixión. Tenían un gran temor. Ellos pensaban que como Mesías Jesús nunca se dejaría detener. Y al comprobar que no fue así, ellos temieron por sus vidas y todos huyeron a esconderse. La Escritura dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, María Magdalena, y Jesús al ver a su madre y al ver al discípulo ahí junto, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, toma en cuenta esta parte, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María estaba junto a la cruz en el Calvario, y eso quiere decir que ella estaba en Jerusalén en aquellos días. Y si estaba en Jerusalén, también quiere decir que lo presenció prácticamente todo. Asistió a toda la pasión de su hijo, escuchó la gritería del pueblo pidiendo la libertad de Barrabás, y vio cómo su hijo fue azotado y coronado con espinas. Vio su cuerpo desnudo, cómo se estremecía en la cruz, en la agonía de la muerte. Vio cómo los soldados se repartían sus vestidos y echaban suertes sobre aquella túnica que quizá, tal vez ella había tejido con tanto amor, porque era una túnica de una sola pieza. María no estaba sola junto a la cruz. Como leímos, habían otras mujeres con ellas. Y además estaba Juan. Una de las mujeres era su hermana y la otra era María Magdalena. María, posiblemente arrodillada, se lamentaba llorando con mucha angustia junto con las otras mujeres, porque era su hijo el que estaba ahí desnudo y sangrando. Era un espectáculo terrorífico y de repente, en medio de los truenos, se escuchó un grito agonizante de Jesús diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las mujeres gritaban, se echaban tierra sobre sus cabezas en señal de dolor mientras decían: ¿por qué, Señor? ¿Por qué le has abandonado? Suponíamos que Él nos iba a liberar.
Él era nuestra esperanza, Él era nuestra salvación y ahora ya no está. Si nos amas, ¿por qué has permitido esto? Estas son palabras, son las mismas palabras que salen de infinidad de boca. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, ¿por qué has permitido esto? Somos incapaces de ver todo el panorama, todo el cuadro. Ahí el corazón de María estaba angustiado, desesperado, desgarrado, roto, bajo la sombra de la cruz romana, incapaz de intervenir, mirando que todas las promesas proféticas estaban muriendo con su hijo. Ella carecía de revelación acerca de la resurrección. Ella había escuchado que Jesús decía, después de 3 días se iba a levantar, pero ella no tenía la revelación. Y tampoco se podía ver en el cielo la gran batalla de los demonios contra Jesús, contra el guerrero poderoso, quien arrebataría en breve las llaves de la muerte y del infierno por el poder de su sangre derramada. Esas cosas no se veían. Y 33 años eran pocos años para morir. Y peor aún, de esa manera tan deshonrosa. Todo estaba muriendo. Parecía un fracaso total la forma en que terminaba todo su trabajo ministerial de Jesús. Hacían 3 años el trabajo ministerial de Juan Bautista también terminó con la muerte. Y ahora el ministerio de Jesús también estaba terminando con la muerte. Jesús tenía 33 años, estaba en la flor de la vida y en medio de un gran avivamiento porque multitudes lo seguían. La semana anterior lo habían recibido con palmas y mantos para que Él los pisara y ahora esa misma gente es la que había pedido su muerte a gritos. Por eso estaba muriendo en la cruz, en medio de una verdadera crisis, porque el Padre había apartado su rostro de Él. Y las otras Marías también estaban desconsoladas, se sentían abandonadas, vacías, vencidas y humilladas. ¿Quiénes pueden identificarse con ellas? Solo las que han pasado por una crisis de dolor por la muerte de un ser querido, donde a pesar del dolor y los gritos desesperados no hay respuestas. Y es que la obra de la cruz no se consumó solo en Jesús. También se tiene que realizar en la vida de cada creyente. Por eso Jesús dijo que el que quería seguirle tenía que tomar su cruz cada día y seguirle. Muchas personas interpretan cruz como parte de la carga que deben llevar en su vida. Dicen que es una cruz llevar una relación tensa en el matrimonio. Dicen que es una cruz, un trabajo ingrato, una enfermedad física, problemas económicos y peleas continuas en el matrimonio. Y llevan con el orgullo de la autocompasión y dice, esa es mi cruz, tengo que llevarla. Pero eso no es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, toma tu cruz y sígueme. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie pensaba en la cruz como un símbolo de llevar una carga. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una sola cosa, y era muerte.
y muerte de la manera más dolorosa, de la manera más humillante que los seres humanos podían pensar, desarrollar, llevar a cabo. 2000 años después, los cristianos ven la cruz como un símbolo de expiación, el perdón, de la gracia y el amor. Pero en tiempos de Jesús, la cruz representaba nada más que la muerte dolorosa, debido a que los romanos forzaban a los criminales, a los condenados, a llevar su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. Y llevar una cruz, llevar un instrumento de tortura, llevar ese instrumento propio de ejecución, mientras se enfrentaba al ridículo en el camino a la muerte. Toda la gente pedía su muerte, porque solamente los criminales más grandes morían así, crucificados. Y por eso tenían que llevar su cruz, que ya vimos el otro día, que era el palo, el travesaño horizontal, primero porque allá había el otro palo esperando, para que la gente pudiera ver cómo se castigaba a los criminales más bajos de la época. Y eso está escrito y registrado de esa manera para que nosotros podamos entender lo que Jesús tuvo que sufrir con los pecados nuestros. O sea que en esa caminata todo el pueblo tenía que mirar para que sepan que ese criminal o que ese delincuente estaba siendo crucificado precisamente por sus delitos y sus pecados. Pero en este caso del Salvador del mundo, Él no estaba muriendo por sus delitos y su pecado, sino estaba muriendo por nuestros delitos y por nuestros pecados. Por eso cuando dice la Escritura, toma tu cruz y sígueme, significa estar dispuesto a morir para seguir a Jesús. Y esto se llama morir a sí mismo, porque es un llamado de una entrega absoluta. Y cada vez que mandó Jesús llevar la cruz, Él dijo, porque el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por mi causa la va a ganar. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y luego perder su alma o destruirse a sí mismo? Entonces, a pesar de que el llamado es duro, la recompensa es inigualable. ¿Cómo está la obra de la cruz en tu vida? Porque la cruz obra en nuestras vidas, inclusive a través de las decisiones que toman los demás en contra nuestra. Cuando Jesús escogió ir a la cruz, María y las mujeres, llamadas también las Marías, tenían que estar ahí mirando y sufriendo. Porque el sufrimiento es de la tierra. Es en la tierra que se siente el dolor del aborto. Es en la tierra que los padres sufren de ver a sus hijos en las drogas, en la prostitución, en la cárcel. Y son cosas que afectan por las malas decisiones del corazón de otros. Y los padres se condenan por no haber sido mejores padres. Cuando un matrimonio se está derrumbando, esposos e hijos sufren también. Sufren las consecuencias de las malas decisiones de otros. Hay niños que no conocen a sus padres, es verdad. Pero hay padres que se divorcian cuando los niños no tienen ni un año. Y esos niños sufren las consecuencias. Porque si bien los padres pueden conseguir otra pareja,
sea madre o sea padre, pueden conseguir otra pareja, los hijos quedan abandonados, desamparados en la orfandad. ¿Por qué? Porque las madres por un lado y los padres por otro lado, y los niños quedan en manos muchas veces de abuelitas que, aunque tienen buena intención, no tienen la fuerza para educarlos con disciplina y temor de Dios. Y posteriormente, muchos de ellos se hacen delincuentes. También pensamos que Dios tiene la obligación de rescatarnos de algún problema, cuando en realidad nosotros somos los que nos hemos metido en problemas. Está escrito en la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Pero a pesar de nuestra mala siembra, Dios usará esos mismos problemas para llevarnos a la cruz, porque Él sabe que en la cruz todo muere. En primer lugar, muere el pecado. Mueren las relaciones extramatrimoniales. Mueren las amistades peligrosas y perjudiciales. Mueren los propios planes, la reputación y también las finanzas. Y así como Jesús tuvo que estar desnudo en la cruz, también nosotros tenemos que exponernos a la vergüenza de desnudar nuestro propio corazón para que el Señor nos muestre lo malo y lo feo que tenemos dentro. Solo la perseverancia en el tiempo del fuego nos hará salir como oro refinado. Cuando se toca fondo y se llega a lo más bajo, se oye la voz atormentadora del enemigo que susurra: ya casi acabé con vos. No servís para nada. ¿Cómo es que eres hijo de Dios? Mira cómo Dios no te escucha. Estás totalmente desamparado. Mejor mátate. Y así muchos vienen y entran al suicidio porque el enemigo les ha estado martilleando la mente y ha puesto pensamientos engañosos, piedra sobre piedra, hasta levantar fortalezas mentales. Se han creído ese engaño porque se han olvidado que el único que nos ama con amor eterno es Dios. Así que si vos eres una de esas personas que tu mente ha sido martilleada con esas palabras, mátate, no servís para nada, quiero decirte que estás siendo desafiado hoy a creer en lo que no ves, porque la fe es la certeza de lo que no vemos, pero sí de lo que esperamos. Fe es esperar lo que no vemos, pero en ese interín Dios te está dando una porción más de fuego purificante para sacar de tu interior un corazón purificado. Derramará también más amor y misericordia para que las circunstancias no te desesperen, porque el reto de Él es creer en la bondad de Dios, y Él te dará lo mejor porque Él es bueno. Su intención no es aniquilarte con los problemas, sino purificarte. Así que tener fe es aceptar la palabra de otro, entendiendo que quien lo dice es honesto y su palabra es veraz. En este caso, la palabra de Dios es veraz. Así que el motivo básico de toda fe es la autoridad, el derecho de ser creído. Entonces Dios tiene el derecho de ser creído.
Y este reconocimiento de autoridad ocurre cuando se acepta el plan de Dios, porque Él tiene conocimiento, Él posee integridad, Él tiene amor en abundancia, Él es la verdad. Por eso es que el Señor dijo, tened la fe de Dios. Y si quieres ser parte de la novia que es la iglesia, tienes que identificarte con los sufrimientos del novio en la cruz. Jesús es nuestro ejemplo. Él murió en medio de una gran agonía, de un gran dolor. Había gente a su alrededor mirando y acusándolo. Él se sentía solo. Es por eso que Él es el único que sabe los pensamientos que vienen a tu cabeza con el sufrimiento en la soledad. El sufrimiento es un gran purificador, es curativo, es limpiador del alma. Desgraciadamente muchas personas acuden y atienden a Dios solo cuando están desesperadas, cuando todo en la vida se les hunde, cuando están a punto de naufragar para siempre y no les queda otra solución que mirar para arriba, porque saben en su interior que hay un ser superior que nos creó y nos está llamando. Entonces, recién en esa desesperación claman a Dios y lo hacen con desesperación. Y la pregunta es, ¿responde Dios aunque se le busque como último recurso? Sí, responde. Dios no es vengativo como nosotros. Él responde, pero no hay nada mejor que tenerlo continuamente a nuestro lado, porque su mayor deseo es que una vez que nos haya ayudado, vivamos para siempre para Él. Él desea nuestra amistad y esa amistad se desarrolla con comunión. Otra vez volvemos a lo mismo. La amistad con Dios se desarrolla con comunión. Y en la palabra nosotros aprendemos a conocerlo como Él es. Él quiere ser el primero en nuestras vidas. Él quiere que vivamos conscientes de su amor. Él quiere que cultivemos su amistad. Él quiere que conversemos con Él diariamente. Él quiere que anhelemos su compañía. Él quiere que aprendamos a confiarles nuestros secretos. Él quiere que aprendamos a vivir con sabiduría. A veces podemos fallar, pero la sujeción y la obediencia en ese proceso de restauración de la comunión con Dios sirve para aumentar nuestro amor por Él. Porque el amor de Dios, aun siendo pecadores, no avergüenza, porque no nos llama para condenarnos, sino para perdonarnos y salvarnos. Por eso dice la Escritura, que antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos rescató. Ahora, mucho más, justificados por su sangre, tenemos paz para con Dios. En la cruz del Calvario entendemos lo grave del pecado humano. Cuando miramos la cabeza de Cristo coronada de espinas, su rostro sucio de sangre y salivazos, sus manos traspasadas, sus pies teñidos de sangre, su costado abierto por una lanza, ahí entendemos verdaderamente el costo del pecado. Y también nos damos cuenta que donde hay pecado no está su presencia. No debemos olvidar que en las circunstancias desesperadas
Él aún nos sostiene. Y en esa intimidad del sufrimiento, Él se convierte en tu único ayudador, porque sabe lo que sientes, porque Él mismo pasó por eso. O sea que sabe lo que siente, está con vos, y por eso es que podemos decirle: Señor, vos sos todo para mí. Cuando los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia comenzó a arder con esa llama del Espíritu, y Dios quiere que todos seamos encendidos para recibir valentía y que se conviertan en creyentes apasionados, fervientes y radicales. Porque el derramamiento del Espíritu Santo era, es y sigue siendo un ministerio de multiplicación, de intimidad y de asociación. Entonces, la visión del señorío de Cristo, la visión de que Cristo es el Señor, debe llevarnos a capacitarnos para ganar el mundo para Cristo. ¿Cómo? Dando claro testimonio de un evangelio que tiene poder para transformar a todo aquel que cree, convirtiéndose el evangelio en la verdadera seguridad ciudadana efectiva para nuestros pueblos y nuestras ciudades. Cuando el Espíritu Santo se mueve a través de la iglesia, no solo es para el bien personal, trae también convicción de pecado, trae salvación, trae sanidad, trae liberación para la familia, para los pueblos, para las naciones. Nosotros somos llamados a impactar la sociedad. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos gente que hemos sido rescatadas para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado Jesucristo. Por eso dice la Escritura que el de baja condición puede regocijarse siendo exaltado como rico en la fe, como heredero del reino. Entonces la riqueza es que Cristo sea nuestro Padre y nuestro Rey. Aprendamos a amar a la gente. Y entonces tus promesas van a ser resucitadas. Pero es necesario que nosotros entendamos lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Póngase de pie. Gracias, Señor, porque tú resucitas mis promesas, que son grandes, grandes promesas, que yo ni siquiera me puedo imaginar, ni tampoco la puedo entender. Gracias, Dios, porque cuando una semilla cae a tierra y muere, tú traes con esa semilla una cosecha de justicia y paz. Dios, ayúdame, ayúdame, necesito visión de tu Espíritu Santo para entender lo que tú me estás demandando. Quiero que destruyas mis propias expectativas para poner las tuyas en ese lugar, porque tú realmente eres un Dios bueno. Gracias por amarme tanto. Gracias por pagar un precio por mí. Gracias por perdonarme mis pecados. Gracias por enseñarme a vivir una vida diferente. Ayúdame a reconocer lo grande de tu amor y a compartir con otros esa gran misericordia que tuviste conmigo. En el nombre de Jesús, Padre, te lo agradezco. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,